vamos a continuar con nuestra escuela sobre el principio regulador de la adoración. Y recordemos que estamos haciendo un pequeño recorrido, un pequeño panorama bíblico acerca de la teología de la adoración. Estamos revisando en el Antiguo Testamento cómo era la adoración allí y estamos extrayendo principios que nos van a ayudar a comprender un poco mejor la forma en cómo nosotros adoramos en el día de hoy. Y en la clase pasada, en la escuela pasada, estuvimos hablando acerca de, a ver si alguien puede comunicar de qué estuvimos hablando la clase pasada. El monte Edén, la adoración en el monte Edén. Y estuvimos entrando en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Para la escuela en el día de hoy, la lección del día de hoy, vamos a considerar la adoración en el monte Sinaí. Y estaremos centrándonos, acercándonos al libro de Éxodo. Y recordemos que en este libro de Éxodo es donde el Señor se acuerda de su pueblo debido al pacto que el Señor había hecho ¿con quién? Con Abraham. Así que vale la pena mencionar que en virtud a este pacto es que el Señor escucha el clamor de su pueblo en Egipto. Y para la escuela en el día de hoy vamos a tocar 4 puntos sencillos en cuanto a la adoración en el monte Sinaí. La primera de ellas es la adoración en el monte Sinaí. Vamos a ver el contexto muy resumido de lo que allí pasó. Vamos a ver la adoración regulada en el monte Sinaí. También vamos a ver el primer servicio de adoración en el monte Sinaí. ¿Qué pasó allí? Cómo la iglesia, el pueblo de Israel estaba allí al pie del monte, los sacerdotes estaban a un lado del monte y Moisés estaba en la cima. Eso es importante para nuestra adoración de hoy. Y por último, entendiendo todo esto, vamos a finalizar con el conocimiento, con el entendimiento, queriendo comprender de que nuestra adoración en el día de hoy es una adoración pactual. Es una adoración que está bajo un pacto. Así que no siendo más, empezamos primeramente con la adoración en el monte Sinaí. Y vale la pena recordar que desde la caída hasta el monte Sinaí, los hombres adoraban al Señor esperando siempre la promesa del Mesías que Dios había prometido en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 3:15. ¿Se acuerdan? El de la serpiente, el Señor va a aplastar la serpiente y va a venir alguien que va a redimir al pueblo. Así que todos lo hacían, la oración para acercarse al Señor, hasta ese momento todos lo hacían siempre pensando en el sacrificio que Jehová había anticipado en esa redención ahí en Génesis 3:15, el cual efectuaría el mediador que iba a venir, la simiente prometida. Y los patriarcas tomaron esta responsabilidad y así lo vemos en Job 1:5, que dice: cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlo. ¿A quién? Él enviaba a buscar a sus hijos para santificarlos. Dice, y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿De quién? De sus hijos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así que Job siempre hacía esto así. Esa era la forma de santificarse, a través de sacrificios. Y esto siguió así hasta que Israel fue redimida en Egipto y fue llevada a adorar al Señor. ¿A dónde? Al monte Sinaí. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 2, verso 23 al verso 24. ¿Sí lo ven? ¿Sí están viendo los versículos bíblicos ahí? Ok. Dice Éxodo capítulo 2 del 23 al 24. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto, los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miren cómo también Moisés registra esto en Éxodo capítulo 3 del 7 al 8. Dice, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo
que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Así que el Señor se dispone a librarlos de ese sufrimiento que ellos están viviendo ahí en Egipto. Y para sacarlos de aquella tierra, para llevarlos a una buena tierra preciosa, una tierra que produce ¿qué? Leche y miel, en lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos y todos los demás. Y adivinen, pensemos cuál es el personaje que utiliza el Señor para esta misión. ¿A quién utiliza? A Moisés. Moisés es el enviado del Señor a Egipto a liderar para sacar a su pueblo de esa servidumbre. Y Lucas nos habla un poco de esto en Hechos 7:36 cuando dice, este hombre lo sacó. ¿Quién es este hombre aquí? Moisés, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Entonces Moisés viene siendo ese instrumento que el Señor va a utilizar para sacar a Israel de la esclavitud que lo tenían ¿quiénes? Los egipcios. ¿Para llevarlo a dónde? A la adoración en el monte Sinaí, al monte del Señor. Así que vemos aquí también que Moisés es quien conduce al pueblo, lo lidera hacia esa morada, hacia el monte Sinaí. Y vemos en todo el libro de Éxodo que prácticamente los israelitas subieron delante del Señor, llegaron a ese monte para poder adorarle, y también también se incluye algo importante allí, y es que ocurre un pacto. El Señor pacta con Israel. Pero lo maravilloso de eso es que toda esta asamblea del monte Sinaí, bien, es importante todo esto que sucede ahí en el monte, por todo, como está la gente en el pie, como están los demás sacerdotes alrededor y Moisés en la cima, porque esa es la estructura de la adoración que ellos mismos van a utilizar para el tabernáculo y el templo más adelante. Entonces, ahí en Éxodo 19, llegamos a Éxodo 19, y todos los israelitas están ahí en el monte Sinaí, acampando delante del Señor, y todo lo que se registra en Éxodo 19, de aquí en adelante, al pie del monte, va a tener un lugar muy significativo en la historia de Israel, porque aquí Israel va a entrar en una nueva etapa con el Señor. Israel va a entrar en un pacto con Dios, en un pacto con su Señor. Y es maravilloso porque esta misma estructura, como les dije, el pueblo al pie del monte, los demás sacerdotes alrededor del monte y Moisés en la cima, es lo que se va a representar más adelante en el tabernáculo, que se divide en 3 partes. Así que Israel simplemente no era un grupo de personas que el Señor sacó de la esclavitud de Egipto, de una esclavitud física, no. Este era un pueblo que apuntaba a una redención. Recordemos que tuvo que hacer Israel el último día cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan? Que tuvieron que matar unos animales y colocar en sus puertas, ¿qué cosa? La sangre de estos animales. Así que estaba apuntando a una redención, la sangre de esos corderos que vemos allí. De hecho, de ahí que entendemos que Moisés le dice a Faraón, deja salir a mi primogénito. ¿Ve? Y por eso los primogénitos de Moisés no mueren debido a esta señal que se colocó en las puertas. Y todo esto era una señal tipológica que más tarde íbamos a ver en Cristo Jesús, y a través de su sangre derramada por nosotros íbamos a entrar a un pacto eterno con Dios. Así que aquí vemos prácticamente un modelo tipológico que se establece aquí en este monte. Vemos que también Dios pacta con ellos. Ahora Israel no iba a ser un país cualquiera, una nación cualquiera. Israel iba a ser ahora una nación diferente, santa, apartada. Serían posesión, heredad del Señor. Y eso lo registra aquí Moisés en Éxodo 19 cuando dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y estas son las palabras que dirás a los israelitas, como dice el texto. Ahora bien, este pacto
Nosotros entendemos que es un pacto de obras porque debido a que las estipulaciones que el Señor le da a Israel para que Israel permanezca en la tierra es que tienen que seguir las leyes del Señor, y si no las siguen, ¿qué pasa? Fuera de la tierra. Pero también encontramos principios de gracia en este pacto, porque el Señor sabía que Israel no iba a cumplir plenamente su ley. Entonces el Señor les provee una serie de leyes ceremoniales y de sacrificios para que ellos puedan acercarse a Él, ahí en su monte santo. ¿Sí me están entendiendo hasta aquí? ¿Sí estamos claros hasta aquí? Entonces así vamos. En el monte Sinaí entonces el Señor viene, desciende, como ahí les pude traer una imagen representativa para que tengamos más o menos una idea. El Señor desciende allí al monte Sinaí, lo hace su morada porque Él quiere acercarse y tener comunión con su pueblo. Y todo el pueblo pudo ver esa gloriosa y espectacular imagen ahí del Señor descendiendo sobre ese monte, sobre la cima del Señor, viendo la gloria de Dios allí representada con una nube y fuego. El templo celestial del Señor, ¿se acuerdan que les hablé el domingo pasado de dos reinos? El reino celestial y el reino físico de la tierra, el reino invisible y el reino visible. Ese reino invisible que estaba allá arriba, el Señor en toda su gloria, en su trono, se proyecta ahora en la montaña del Sinaí. Y el cielo y la tierra son uno en ese momento, en ese instante. Esa tierra, ese monte se vuelve santo. Esa barrera invisible, esa corteza celeste que les expliqué, que dividía los dos reinos, el reino invisible y el reino visible, por ahora se quita temporalmente, y el cielo y la tierra en ese instante son uno. ¿Recuerdan lo que les dije también en la clase pasada? Que algo en la tierra se convierte santo cuando tiene una conexión directa con el cielo. Así que en este caso el monte Sinaí tiene una conexión directa con Dios, con el cielo. El Señor desciende allí. Así que este monte ahora viene a ser ¿qué? El monte santo de Dios. La presencia de Dios santifica esta montaña. Esto viene siendo, la cima de esta montaña viene siendo ahora el lugar santísimo. Y de hecho había unas estipulaciones acerca de esto, porque no todos se podían acercar a la montaña. El Señor estableció límites. Eso lo vemos en Éxodo 19:12, cuando dice: pondrás límite alrededor para el pueblo y dirás: de ningún modo subirán al monte o toquen su límite, cualquiera que toque el monte ciertamente ¿qué? Morirá. ¿Por qué? Porque ahora el monte Sinaí es tierra santa, debido a la gloriosa presencia del Señor. Y solo pueden subir a ellos aquellos que son santificados. Entonces el monte Sinaí se viene convirtiendo como una representación del monte Edén. ¿Recuerdan en el monte Edén? Que Edén era un monte, como dice Ezequiel 28, si recuerdan esa parte que les expliqué. Era el lugar santísimo donde Adán iba y comulgaba con el Señor. Tenía esa comunión con el Señor. Adán se acercaba allí, hablaba con Él, con Dios. Ahora el monte Sinaí viene siendo ese nuevo Edén. Y Dios recreó prácticamente toda esa misma imagen que vimos el domingo pasado en el monte Edén, ahora la vemos aquí en el monte Sinaí. ¿Y quién es el mediador? Moisés. Moisés viene siendo el mediador, el sacerdote de este nuevo monte. Ahí como lo vimos en Éxodo. Designado y santificado por Dios para subir a la cima y tener comunión con Dios allí, en esa nube de gloria. Entonces, en Éxodo 19, del 17 al 20, les digo que me acompañen ahí en sus Biblias. Vamos a ver prácticamente un resumen de lo que está pasando aquí en el monte Sinaí. Dice Éxodo 19 del 17 al 20.
Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí, ¿qué hacía? Humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y Moisés hablaba. ¿Y cómo le respondía el Señor? Con trueno. Y este principio es importante. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Esto es prácticamente un resumen de lo que vamos a ver a continuación, entendiendo entonces que Moisés viene siendo ese mediador. Y es importante tener en cuenta esto. Moisés es el mediador, no es la cabeza federal del pacto, porque el pacto lo hace el Señor ¿con quién? En el monte Sinaí lo hace ¿con quién? Directamente con el pueblo. No, el pueblo no va a depender de lo que haga Moisés. Moisés simplemente viene siendo el mediador entre Dios y el pueblo, solamente allí. Pero el pacto el Señor lo hace directamente es con el pueblo, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, Moisés es nuestro nuevo mediador, para entender un poco todo el contexto que estamos viendo de lo que pasó aquí en el Sinaí, un contexto que de verdad nos va a ayudar mucho a entender nuestra oración en el día de hoy, como lo vamos a ver adelante. Moisés es el nuevo Adán, mediador, por así decirlo, como Adán medió también ante el Señor. Adán prefiguraba a Cristo, al Señor Jesucristo, quien fue el verdadero y nuevo Adán, y el Señor Jesucristo como nuevo y verdadero Adán, en su oficio de sacerdote, redime a su pueblo y asciende al tabernáculo celestial que prefiguraba el monte Edén y el monte Sinaí, y él ahora está sentado a la diestra del Padre en las alturas y teniendo comunión con Dios allá por toda la eternidad en ese monte celestial en el cielo. Así que Moisés, la figura de Moisés prefiguraba en el Sinaí todo eso que Moisés, que nos presenta la Biblia aquí sobre Moisés, era prácticamente una figura de lo que Cristo iba a volver a hacer realidad. Era una sombra, lo que Cristo iba a hacer realidad con su vida, con su muerte y con su resurrección. Así que concluimos hasta aquí, que bueno, en el contexto del monte Sinaí tenemos cielo y tierra que se unen uno solo, se hacen uno solo por la presencia del Señor en ese monte. El Dios va a pactar con el pueblo de Israel, como su pueblo, lo va a apartar como su heredad, y tenemos a Moisés, que es el nuevo mediador que va a apuntar hacia Cristo. Así que a continuación vamos a entrar a nuestro segundo punto, el cual es la adoración regulada en el monte Sinaí. La adoración regulada en el monte Sinaí. Uno de los eventos importantes que suceden aquí, en el monte Sinaí, para nosotros, para la adoración en el día de hoy, es que Dios entrega los 10 mandamientos. ¿Por qué es importante? Porque de esos 10 mandamientos, los 4 primeros tienen que ver con la adoración al Señor. Y en el segundo mandamiento es que nosotros tomamos, por así decirlo, básicamente nuestra base para el principio regulador de la adoración. Así que vamos a ver un poquito, a recordar un poquito estos 4 mandamientos. El primero de ellos, Éxodo 23, que dice: no tendrás dioses delante de mí. Este mandamiento está claro, responde a la pregunta: ¿a quién debemos adorar? ¿A quién debemos adorar? Solo a Dios, solo a Dios. Por eso este mandamiento exige una lealtad absoluta y exclusiva hacia el Señor, y prohíbe que adoremos a cualquier otro dios. Este mandamiento se nos enfoca cuál es el objeto de nuestra adoración en este mandamiento. En el segundo mandamiento, que vemos en Éxodo 20, del 4 al 5, leo para ustedes, dice: no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De aquí es donde nosotros sacamos básicamente nuestra idea, nuestro principio del regulador de la adoración. Porque estamos viendo cómo el Señor regula nuestro servicio. El primer mandamiento dice, me tienes que adorar a mí, que soy Dios. Y el segundo responde a la pregunta, ¿cómo te tengo que adorar? Y el Señor dice, mira, no te imagines absolutamente nada. Lo vas a hacer como yo lo establezco en mi palabra. Seguramente ustedes leerán que aquí lo dice muy claro. O sea, el Señor está prohibiendo el uso de imagen. Implícitamente podemos ver que el Señor está regulando la forma en que el hombre se le acerca. También lo podemos ver. Y de aquí es donde nosotros sacamos nuestro principio regulador de la adoración, que no vamos a enfatizar mucho, sino que lo veremos más adelante, cuando lleguemos allá, por allá en diciembre. Bueno, ya casi faltan 2 semanas. Allá en diciembre estaremos viendo el principio regulador de lleno. Pero de aquí es donde parte la base de este mandamiento, donde vemos que el Señor regula. Ojo, no me vas a adorar. El cómo no es como tu imaginación, no. El cómo es como yo lo establezco en mi palabra. John Knox, el teólogo, dice, cualquier acto de adoración que no esté ordenado en las Escrituras es idolatría. Es idolatría. Y esto es en esencia lo que nosotros llamamos el principio regulador de la adoración del servicio cristiano. Y en la iglesia protestante básicamente hay 2 escuelas de pensamiento en cuanto a la adoración. Cómo se regula la adoración en la iglesia. Una de ellas es el principio normativo y la otra es el principio regulador. Que básicamente la discusión surgió por allá bastante atrás, hace mucho tiempo, cuando la iglesia anglicana estaba buscando reformarse, y entonces salieron unos y dijeron, no, es que me parece que el principio normativo es el correcto, y los puritanos dijeron, no, nos parece que el principio regulador de la adoración es el correcto. Y vamos a entender un poquito, así, a grandes rasgos, de lo que significa el principio normativo. El principio normativo prácticamente dice que todo lo que no está prohibido en las Escrituras está permitido. No prohibir es permitir. ¿Cómo así, pastor? Bueno, si en la Biblia expresamente no dice toquen con la batería, entonces no usamos la batería. Entonces podemos usar la batería porque la Biblia no lo está prohibiendo. ¿Sí me hago entender? Si la Biblia dice, para ellos, si la Biblia dice toquen la batería, no se puede utilizar, entonces queda automáticamente prohibida para nosotros. Hasta allí está bien. Pero si la Biblia no dice por ningún lado que la batería se puede usar, entonces ellos dicen que, bueno, la Biblia no la prohíbe, entonces la podemos usar nosotros. ¿Me hago entender hasta allí? Ese es el principio normativo. Así que no prohibir es permitir. Si no está explícito que la Biblia lo prohíbe, ellos dicen, bueno, nosotros podemos adorar al Señor, y esto se abre la creatividad de todo el mundo a la hora de adorar. Es que yo puedo adorar con esto, con lo otro, porque es que no tengo un mandamiento que la Biblia me lo prohíba. ¿Me hago entender? ¿Estamos claros hasta allí? Y lo peor de todo es que sometemos a la iglesia a adorar al Señor a través de nuestra imaginación. El segundo principio es el principio regulador de la adoración, que es el que nosotros creemos. Aquí nosotros nos basamos en que solamente adoramos con lo que Dios expresa en su palabra, lo que el Señor permite. Básicamente es todo lo que Dios no ordena está prohibido. Si Dios no dice adoren con batería, para nosotros eso queda absolutamente prohibido. Nosotros entendemos que hay una serie de elementos que el Señor sí establece explícitamente, elementos principales para la adoración que el Señor expresa explícitamente a la hora
de adorar. Y digo elementos principales porque hay elementos principales y elementos circunstanciales. Como le voy a colocar un ejemplo para que más o menos me entienda. Un elemento principal sería el canto congregacional. Eso lo vamos a ver más adelante. Ese sería el elemento principal. Para que se dé este canto congregacional, nosotros vamos a utilizar elementos circunstanciales. Sería, colocamos una pista de fondo o colocamos instrumentos. ¿Por qué son circunstanciales? Porque pueden estar o no pueden estar. Simplemente los vamos a utilizar para que el elemento principal, cuál es el canto congregacional, se note mucho mejor o se escuche mucho mejor o se haga mucho mejor. ¿Me hago entender? Eso lo vamos a ver más adelante. No se preocupe cuando entremos ahí al principio regulador de la adoración. Pero entonces básicamente es eso. Tenemos elementos principales y elementos circunstanciales que van a ayudar a los elementos principales. Por eso para nosotros es sumamente importante cuando entonamos los himnos que la congregación cante. Que la congregación cante. Para nosotros es fundamental. No que se escuche mucho la pista y no se escuche las voces. La idea es que se escuche las voces y las pistas se escuchen muy bajitas para que apoyen el elemento principal. Porque nosotros creemos que nuestra adoración es regulada, estipulada con los elementos que el Señor estableció en las Escrituras. Eso también lo vemos en nuestra confesión de fe. Un ejemplo de esto, en cuanto al principio regulador, que también es un ejemplo que todos conocemos bastante, es en Levítico 10, si se acuerdan, el caso de Nadab y Abiú. Si recuerdan ese caso, se los leo. Dice, pero Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, porque la idea era que ellos colocaran el incienso para la adoración, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor, ¿qué cosa? Fuego extraño. Y miren cómo lo aclara ahí el autor, que él no les había ordenado. Y muchos discuten que el fuego extraño era esto, que el fuego extraño era lo otro, pero a nosotros nos interesa es esa última frase, que él no había ordenado. Ellos quisieron, fallaron en el segundo mandamiento, intentaron adorar al Señor según su imaginación, no según lo que el Señor les había ordenado en su palabra. Por eso para nosotros es de suma importancia este momento de la oración, ofrecerle adoración al Señor, la adoración que Él ordena en su Escritura. Ese segundo mandamiento para nosotros es muy importante en cuanto a la adoración de las iglesias reformadas. Ya les hablé un poquito acerca de los elementos principales y los elementos circunstanciales. Ahora bien, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo 27. Aquí el Señor implícitamente nos está mandando a adorar al Señor con labios puros. Con labios puros. Alabar al Señor con nuestros labios. Y por eso es que en el canto congregacional nosotros entonamos himnos que sean himnos bibliocéntricos y cristocéntricos. Porque es necesario también prestar atención a lo que expresamos con nuestros labios, con nuestra boca. A continuación, en el cuarto mandamiento, Éxodo 28, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, ya solamente el Señor no nos dice, a mí es que me tienes que adorar, cómo tienes que hacerlo, algunos medios que puedes utilizar. Ahora nos va a decir el día que hay que adorar al Señor, que para nosotros, como le expliqué el domingo pasado, ya no es sábado, sino el domingo. Para nosotros el domingo no es un día cualquiera, es un día santo, es un día santo. Y ya les he hablado que
algo en común en la tierra se santifica cuando tiene una conexión directa ¿con qué? Con el cielo, con el cielo. Nosotros no adoramos el séptimo día, el sábado, porque ya Cristo cumplió, ya Cristo obró y ya Cristo entró en ese reposo eterno, y se trajo a su pueblo consigo, redimido. Nosotros ahora ¿qué día adoramos? El domingo, donde celebramos la obra que Cristo hizo por nosotros. Así que en estos 4 mandamientos podemos señalar 2 principios importantes para la adoración. El primero de ellos es que no podemos adorar al Señor como nosotros queramos, con nuestras ideas, con nuestros gustos. Sí, que es que me parece que coloquemos esto acá, es que a mí me gusta este ritmo, entonces utilicemos este ritmo. No es con nuestros gustos. Nosotros creemos fielmente que debemos adorar al Señor, como Él lo establece en su palabra. Debemos adorarlo con labios puros y debemos adorarle el día que Él estipuló en las Escrituras que debíamos de adorarlo. Pero si lo hacemos con actos creativos de invención humana, no sería una adoración correcta. Creemos fielmente en eso. Nosotros creemos fielmente en que nosotros debemos adorar al Señor como Él lo establece en su palabra. Y lo segundo es que Dios solo acepta la adoración que Él mismo ha ordenado. La que Él ha ordenado, establecido en su palabra. Por eso nosotros debemos ser diligentes ¿en qué? En ir a la palabra del Señor, al manual, a ver cómo nos acercamos al Señor. Suma diligencia. No es simplemente vamos a hacer la iglesia y como la iglesia de al lado tiene la adoración bien chévere, tienen batería, tienen esto, luces, entonces nosotros venimos y copiamos igual porque es que allá lo hacen así. No es así. El flujo correcto es ir a las Escrituras y verificar, bueno, ahora estamos en el nuevo pacto, ¿cómo es la adoración acá en el nuevo pacto? ¿Qué es lo que el Señor establece? Trayéndonos asimismo también principios del Antiguo Testamento, que es lo que estamos haciendo, tomando estos principios, ¿cierto? Para cuando lleguemos al principio regulador poder tener una idea más clara. Es importante que tengamos en cuenta cómo nos conducimos en la iglesia del Señor. Eso Pablo también se lo dice a Timoteo cuando dice, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y Colosenses también nos advierte un poco acerca de adorar al Señor con invención humana. Dice, nadie os prive de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así que cuando nosotros adoramos al Señor, a través de nuestra mente carnal estamos ofreciendo juego extraño. Fuego extraño, juego extraño. Por eso nosotros creemos fielmente que la forma de adorar al Señor es la que Él estableció en su palabra. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración está dirigida a Dios y es guiada únicamente por Él. ¿A través de qué? De su palabra. De su palabra. Así que hasta aquí concluimos nuestro segundo punto y vamos a entrar un poquito rápidamente al primer servicio de adoración. Este primer servicio que encontramos ahí en Éxodo 24, donde el Señor llama al pueblo a adorarle y donde vamos a ver cómo el Señor pacta con el pueblo de Israel. Dice Éxodo 24, del 1 al 2, entonces dijo Dios a Moisés, sube hacia el Señor, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 60 de los ancianos de Israel, y adoren desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, ellos no se acercarán, ni él se acercará, ni el pueblo subirá con él. Así que el pueblo había sido, volviendo otra vez al monte Sinaí, el pueblo había sido llevado allí para presenciar ese primer servicio de oración. Y aquí en Éxodo 24 tenemos ese llamado del Señor. El Señor es quien llama a su pueblo a adorar. Moisés y los 70 ancianos fueron invitados por el Señor
pero solo Moisés les es permitido acercarse. Y más o menos aquí le busqué una imagen que representa prácticamente un resumen de todo lo que pasó ahí en el libro de Éxodo. Pero este servicio de adoración tiene unos datos bastante curiosos que nos pueden ayudar a entender la adoración en el día de hoy, ya que este servicio de adoración se dividió en tres partes, como les comentaba en un principio. Tenemos la cima, que viene siendo, ¿qué cosa? El lugar santísimo. Después tenemos a los lados a los 70 ancianos, ¿cierto? Que viene siendo el lugar santo, y tenemos el patio, por así decirlo, que en el tabernáculo corresponde a la parte, el patio donde está el pueblo abajo en el monte Sinaí. Pero fíjense que esta misma estructura, patio, lugar santo, lugar santísimo, es la misma que el pueblo recrea en el tabernáculo y también en el templo. En el templo, aquí tenemos una representación, esa misma estructura. Y es interesante cómo ellos después recrean todo esto. Así que seguimos en Éxodo 24, del 4 al 5, dice: Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaban un novillo como ofrenda de paz al Señor. Antes de subir y estar ahí en el monte deberían ser ¿qué? Santificados. Antes de adorar al Señor, sus pecados debían ser cubiertos por medio de un sacrificio expiatorio. Este fue el propósito de los holocaustos. Los holocaustos eran ofrendas que eran quemadas totalmente, y las ofrendas de paz se quemaban parcialmente, y a los implicados en el pacto les tocaba comerla. Pero de manera, aquí vemos cómo Dios está mostrando de una manera visible lo que hizo con Adán y con Eva cuando ellos pecaron. De una manera pública, de una manera palpable. Y que después de estos sacrificios, Moisés proclama entonces las palabras del pacto. Y aquí vienen las palabras del pacto en Éxodo 24:6, que nosotros no creemos que sea el pacto de gracia establecido aquí. Como bautistas nosotros creemos que esto es un pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, que tiene principios de obra y principios de gracia, mas no es el establecimiento del pacto de gracia. Moisés, dice la palabra del Señor, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en la vasija, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre, y este es un dato importante, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Así que después de que ofrecieron todos estos sacrificios, Moisés pronuncia las palabras del pacto, rocea sangre, que muchos dicen este es el primer bautismo por aspersión que vemos, pero aparece un elemento importante para la adoración, y es la lectura de la palabra, la lectura del pacto. Por eso ustedes ven que nosotros acá, cuando iniciamos nuestra adoración, iniciamos con la lectura de la palabra del Señor, ya que aquí este elemento para nosotros también es vital. Este es uno de los elementos principales de la adoración. Y fíjense que aquí funciona toda esta cuestión como un diálogo, como una conversación. Moisés habla las palabras del pacto y el pueblo responde ¿cómo? Todo lo que está allí lo haremos. Eso es adoración. Lo que se conoce en teología como el principio conversacional de la adoración. Cuando nosotros venimos a adorar al Señor, es una conversación con nuestro Dios. Él nos habla, nosotros respondemos con adoración. O sea, no simplemente venimos a pasar la rato chévere porque es que tenemos rato que no vemos a los hermanos. No. Venimos a comunicarnos como iglesia con el Señor. Es un diálogo de las partes del pacto.
Es un diálogo. Así que nuestro servicio de adoración también debe de estructurarse de acuerdo como Dios lo estableció. Un diálogo entre Dios y el pueblo, a través de los elementos que vemos. Y esta misma estructura la encontramos en las sinagogas, en el templo, en el tabernáculo, en la iglesia del Nuevo Testamento, y es la que nosotros en el día de hoy también buscamos realizar todos los domingos. Así que la realidad de todo esto que apuntaba aquí en el Sinaí, toda esta realidad la vemos en Mateo 26, 28, cuando dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Si ven la diferencia, Moisés allá dijo: esta es la sangre. Pero acá Cristo está diciendo: esta es mi sangre. Entonces para nosotros sí hay una diferencia fuerte, no simplemente de forma, sino de sustancia. Hay una diferencia de sustancia aquí en este pacto. Y a diferencia de Moisés, Cristo como mediador del nuevo pacto derramó su propia sangre para ratificar las promesas del pacto a su pueblo. Y esa es la realidad que anticipaban prácticamente los sacrificios. Entonces el servicio de adoración en la iglesia cristiana expresa, renueva el pacto que Dios ha establecido con nosotros a través de la sangre derramada en la cruz. Y esa adoración también renueva el vínculo, la alianza, la comunión amorosa entre Dios y su pueblo. Por eso es que nuestra adoración es pactual. Es una adoración que implica un pacto. Un pacto. El servicio de adoración era pactual, este también que nosotros hacemos, este servicio público, es una comunión pactual. Más adelante tenemos la comida de la adoración, y aquí sucede algo tremendamente espectacular, y es que Moisés asciende al cielo. Recuerde que en la cima del monte Sinaí era la conexión entre el cielo, ese reino invisible, y el reino físico visible. Primero dice Éxodo 24: y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 60 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Es interesante lo que dice aquí. ¿Cómo así, pastor, que vieron al Dios de Israel? ¿A quién vieron? Que Dios nadie lo ha visto. Entonces, ¿a quién vieron ellos? A Cristo, mis hermanos. A Cristo. Eso es lo que se conocen como teofanías, apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. A Cristo, a Cristo. Y cuando tú ves a Cristo en ese esplendor, ¿qué te queda hacer? Postrarte, postrarte. Por eso es que cuando ellos describen lo que vieron, ellos dicen: no, que vimos fue un piso demasiado claro, porque ellos tenían era la cabeza en el piso, postrados. No podían ver así claramente a Cristo porque les encandilaba. Pero por eso dice el texto, y curiosamente, una oportunidad para describirnos cómo era Dios. Estos tipos lo único que nos dicen es: no vimos fue porque estábamos era postrados, mi hermano. Ahí lo que vimos fue el piso que era resplandeciente y transparente. Pero miren lo que ocurre más adelante en Éxodo 24 del 15 a 18. Entonces Moisés sube al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como de fuego consumidor sobre la cumbre del monte, y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Esta ascensión de Moisés en la cima del monte, al lugar santísimo, allí con Dios, es una representación de lo que Cristo venía a hacer después. Pero Cristo no iba a entrar a la cima de un monte simplemente, sino que iba a entrar directamente al cielo. Y a diferencia de Moisés, que Moisés tenía que bajar, él bajó de allí para seguir ministrando al pueblo, Cristo se quedó allá arriba, reinando plenamente por toda la eternidad con Dios. Él ascendió para quedarse.
y ahora desde allá ministra a su pueblo e intercede al Señor por nosotros, por su iglesia. Por eso es que nosotros debemos de entender que nuestra adoración es una adoración pactual. Esa intercesión de Cristo es a los que están en el nuevo pacto. Y miren cómo el autor de Hebreo lo dice, los cuales sirven, hablando de todo eso que se hacía allá en el monte Sinaí, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice a todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado. Eso solamente era una sombra de la realidad que nosotros vivimos hoy parcialmente. Nosotros, dice la Biblia, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Esto que venimos a hacer aquí el domingo, créanme, hay una conexión directa con el cielo. Hay una conexión directa. No es cualquier cosa. Todo eso que ellos hacían allá en el monte Sinaí era una representación de lo que nosotros estamos viviendo ahora. O sea, ya nosotros no vemos esa montaña con temor, así que da miedo acercarse. No, dice el libro de Hebreos que ahora nosotros, hermanos, puesto que tenemos una confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos al gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que dice: acerquémonos con un corazón sincero y con plena certidumbre de fe, completamente convencido de que cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a ver que si hay aire o si no hay aire, o quién va a predicar, no nada de eso. Usted viene entendiendo de que el momento cuando la iglesia se reúne, Cristo está presente y nos conectamos con el cielo. Nos conectamos con el cielo, aunque usted créame que no lo cree, que nos faltaría fe para creerlo, y por eso Hebreo te lo dice aquí. Y más adelante dice que ustedes no se acercaron a esa montaña. ¿Saben a lo que nos acercamos todos los domingos? Dice, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyen rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Nosotros no nos acercamos a esto, sino a qué. Ustedes en cambio, iglesia, ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a las miradas de los ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Adán. A esto nos acercamos todos los domingos, aunque usted no lo crea. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Aunque no nos parezca, esto es lo que vive la iglesia cuando se reúne un domingo a adorar al Señor. Por eso tu actitud el domingo debe de cambiar, y esa es la idea con estas escuelas, de que seamos cada día más mejores adoradores, entendiendo que espiritualmente pasa algo. Espiritualmente pasa algo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Así que hasta aquí hemos finalizado con la adoración en el monte Sinaí. Y espero, si algún hermano tiene alguna pregunta o algún aporte acerca del tema, y luego pasamos a la oración. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema o algo para aportar? Manita.
Cristian. Hermanita Irina. Adelante. Bendiciones mis amados hermanos. Pastor, a nombre de la congregación quiero dar gracias por esta enseñanza, por esta serie de enseñanzas tan ricas y tan importantes. Y viendo que nosotros en ignorancia, ¿verdad? No valoramos algo tan sublime, algo tan glorioso como lo que sucedió a nuestros antiguos, a nuestros, ¿cómo podríamos decir? A los israelitas. Estoy conmocionada, pastor, disculpen, acerca de toda esa gloria y acerca de toda esa realidad que se vivió en ese lugar, donde las personas decían que no querían acercarse al monte porque ellos sabían que eran muertos, porque la presencia de Dios, su gloria, estaba en ese lugar. Aún hasta los animales que se acercaran a ese lugar podían morir porque allí estaba Dios. Así es. Entonces, pastor, nosotros podemos ver hoy, haciendo esta comparación o trayendo esta tipología a la iglesia de hoy, podemos nosotros comprender cuán sublime, cuán hermoso y cuán delicado es nosotros de pronto hacer ese menosprecio al servicio que podemos brindar a nuestro Dios. Y así como los ancianos, ellos se santificaron antes de llegar al monte o al pie del monte, nosotros también debemos entender cuál es nuestra posición o nuestra situación, nuestra condición antes de acercarnos a Dios en adoración. La importancia de prepararnos no el domingo en la mañana cuando ya estamos aquí, sino con antelación, venir con ese corazón puro, con esos labios, a adorar a Dios, a ofrecer cánticos a ese Dios soberano, eterno, glorioso, majestuoso, y nosotros lo hacemos de cualquier manera. O sea, siento que Dios a mí personalmente me está golpeando, porque nosotros de cualquier manera venimos el domingo, llegamos tarde, llegamos espelucados, llegamos corriendo, cuando nosotros debemos hacerlo de una manera santa porque es para el Señor. Y así como Él estaba en el monte, su gloria, su esplendor, así Dios está en medio nuestro, y es hermoso nosotros poder comprender eso que usted nos acaba de explicar, esa conexión que hay entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Es algo hermoso, pastor. La verdad es que si estuviese de pronto en una iglesia pentecostal me hubiese puesto en pie, aleluya, gloria a Dios, pero nos abstenemos y de pronto caemos en esa frialdad, ¿verdad? De no poder decir un amén, Señor, gloria a tu nombre por algo tan hermoso y tan sublime como lo que usted nos ha traído en esta mañana. Gracias, pastor, bendiciones. Amén, mi hermanita. Daniel, gracias, mi hermanita, por el soporte. Mi hermano, bueno, qué tema tan interesante y tan edificante. Glorificamos a Dios por eso. Y yo tengo una duda, de pronto puede ser un poco polémica, pero tengo una inquietud que... No se preocupe. ¿Cómo consideramos nosotros como bautistas reformados aquellos hermanos, aquellas iglesias que están colocando en práctica el principio normativo y están excluyendo el principio regulador? Quisiera saber si aquellas iglesias que están poniendo en práctica el principio normativo es una herejía o es un error bíblico. Ok, los principios siempre se regulan según a la convicción que nosotros entendemos de las Escrituras. Nosotros entendemos que este debería ser el correcto. Ahora, cuidado en ir a condenar a los que no lo hacen así, porque ahí es donde pecamos, siempre. No, o sea, hasta ahora es la iluminación que ellos tienen de esa forma y hacerlo así. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir a reformarlo, ¿cierto? Con las Escrituras y decirle, mira, es así, explicarles el principio regulador de la adoración, cómo nosotros lo entendemos. Porque es que siempre va a estar sujeta a la interpretación, en ese sentido. Ellos hasta ahora, la luz que tienen es esa. Nosotros creemos que tenemos un poquitico más de luz simplemente. Entonces debemos de ir y ser luz para ellos, no ir a condenarlos y ser muy cuidadosos en cuanto a ese tema. ¿Es claro, mi hermano? Okay. ¿Alguien tiene algo más para decir?
Bueno, entonces pasamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, Padre eterno, gracias, Señor, porque sabemos que nos estás instruyendo, Señor, nos estás guiando, nos estás llevando a ser mejores adoradores, Señor. Mejores adoradores en el sentido de ser más bíblicos a la hora de acercarnos a ti, Padre Santo. Te pido, oh Dios, que sigas creando en esta tu iglesia, Señor, un avivamiento en nuestros corazones, un celo precioso por querer adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, como lo estableces tú en tu palabra. Gracias por estas escuelas, gracias por estas instrucciones y también, Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón no se llene solamente y se envane con este conocimiento, sino que entienda, oh Padre, que es una luz que también debemos de llevar a aquellos hermanos que aún no les ha amanecido en cuanto a este tema. Bendito seas Dios Padre eterno. Amén y amén. Dios le continúe bendiciendo, familia.